exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. Y si tomás en cuenta las últimas imágenes del primer bloque del documental, vos podés llegar a la conclusión, sin conocer toda la historia, que el peronismo estaba terminado, aniquilado, porque luego de la revolución, o mejor dicho, el golpe de Estado del 16 de septiembre, pocos podían imaginar que el peronismo iba a marchar a la resistencia, que su líder en el exilio iba a hacer lo necesario para regresar al poder. Sin embargo, para llegar a ese punto, la clase trabajadora, las clases medias que respaldaban al general iban a sufrir fusilamientos, persecuciones, proscripciones. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la tanda, cuando pongamos al aire el segundo bloque de este documental exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. Señor, se extraña mucho a la patria, no está tanto tiempo lejos, natural. Obviamente yo las que he pasado fuera del país, indudablemente en ninguna parte se está mejor que en la patria. Y cuando sobre uno pesa una responsabilidad, más todavía. Continuamos con Documenta. Estamos poniendo al aire un documental exclusivo que hace referencia a la vida del general Perón. Y lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de este documental es precisamente cómo el general marcha al exilio, cómo trata de sobrevivir a la proscripción, cómo empieza a reelaborar su poder ya en España y cómo prácticamente al borde de la muerte llega a la Argentina para ocupar la tercera presidencia. Entonces, a continuación, segundo bloque del documental exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. La Revolución Libertadora terminó con el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La euforia gana la calle, bajo la domina las manifestaciones de su... Tuvimos una sensación de gran alivio cuando Perón cayó. Alivio en el sentido de que desaparecía un régimen muy duro con sus opositores. Yo había estado preso, por ejemplo. Muchos de mis amigos también lo habían estado. Asumieron el general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas. Mientras el general afirmaba que no había ni vencedores ni vencidos, el contraalmirante pretendía borrar todos los vestigios del peronismo. Después del golpe del 55 fue el peor momento de la vida de toda la familia Perón. Absolutamente toda la familia Perón fue perseguida, fue despojada de sus bienes, sufrió, se tuvo que autoexiliar. Lonardi estaba solo, enfermo, acorralado. Rojas, en cambio, tenía influencia entre los militares golpistas, la clase media y el establishment económico. La Revolución Libertadora estaba a punto de protagonizar su primera crisis política. El 12 de noviembre de 1955 cayó el general Lonardi. El nuevo dictador era Pedro Eugenio Aramburu, un general de brigada que prohibió nombrar a Perón, conservar sus fotografías y todos sus libros. Fuimos inhibidos de nuestros bienes, fuimos acusados de latrocinio, de negociado, de corrupción. Y comenzó lentamente lo que creo que es el periodo más glorioso del peronismo, la resistencia peronista. Puesto que estaba prohibido, bajo pena de 6 años, hasta 6 años de cárcel, decir el nombre de Perón, decir el nombre de Evita, cantar la marcha peronista o hablar de la palabra justicialista, vos ibas preso, hasta 6 años podías ligarte. En vez de cantar la marcha peronista, chiflábamos fumando espero al hombre que yo quiero. Y con eso, ¿cómo te podría decir? Atestiguábamos que estábamos todavía, no estábamos muertos. Cuando se va el general, bueno, te imaginas la desazón que nos da porque entran a avasallar las casas, todos presos, todos proscriptos, ¿entendés? Todos proscriptos, las mujeres, hubo mujeres que estuvieron hasta 5 años presas, proscriptas, y cuando nos tenían presas, yo también estuve presa en Tucumán, cuando nos tenían presas, no éramos presas políticas, éramos presas comunes.
A principios de octubre de 1955, Juan Domingo Perón llegó al Paraguay invitado por su dictador, Alfredo Stroessner. Allí estuvo unos meses hasta que se refugió en Panamá, donde tomó sol, escribió sus primeras memorias y conoció a una bailarina llamada María Estela Martínez. Isabelita, como se la conocía en el ambiente artístico, cargaba con un destino que nadie imaginaba. Forzada por el descontento social y los problemas económicos, la Revolución Libertadora debió convocar a elecciones presidenciales. Los comicios serían el 23 de febrero de 1958 y con el peronismo proscripto era obvio que el poder quedaría en manos del radicalismo. Aramburu y Rojas apostaron a Ricardo Balbín, que había apoyado el golpe de Estado. Perón, en cambio, negoció un pacto secreto con Arturo Frondizi, un astuto exdiputado que seducía con su prosa intelectual. Frondizi resultó electo presidente de la nación, pero después traicionó a Perón. Su poder iba a ser efímero. Frondizi dicta una amnistía y el peronismo comienza a recuperar un poco su vida de superficie. No mucho, porque Frondizi nos tenía también proscriptos. El 18 de marzo de 1962, Frondizi cometió su último error político. Había aceptado que el peronismo presentara a Andrés Framini como su candidato a gobernador bonaerense, y cuando los votos confirmaron su triunfo, anuló los comicios por presión de las Fuerzas Armadas. Siempre estuvimos presentes y siempre hemos proclamado la reivindicación de lo que Perón quería. Y él, con su mensaje, con su cassette grabados, nos decía lo que teníamos que hacer y nosotros respondíamos, hasta cuando teníamos que votar en blanco y votábamos en blanco, cuando decíamos que teníamos que votar a Framini, votábamos a Framini. Frondizi fue detenido y trasladado a la isla Martín García. La Casa Rosada, en tanto, fue ocupada por José María Guido, que convocó rápidamente a elecciones. El 12 de octubre de 1963 asumió Arturo Illia. El presidente era radical, honesto y con escaso poder. Con el correr del tiempo, Perón asumió que estaba perdiendo influencia en la Argentina. En el 64 Perón intenta el regreso al país, es detenido en Río de Janeiro por orden del gobierno radical de Illia. No se le permite seguir viaje a Buenos Aires, vuelve el Perón a Madrid. Yo era parte del comando superior del peronismo en aquel entonces. Hicimos nuestras protestas, nuestras algarabías, nuestras manifestaciones por esta decisión absurda del gobierno radical, que más que nada le negó el viaje a Perón porque temía la reacción militar. Este fracaso de la Operación Retorno fortaleció las ambiciones políticas de Augusto Timoteo Bandor, un jerarca sindical que pretendía suceder al expresidente exiliado en Madrid. Bandor se había transformado en un verdadero adversario de Perón y el general, para anularlo, envió a su esposa María Estela Martínez a Buenos Aires. Bandor también falló a Perón. Bandor fue el único hombre del movimiento obrero que se le puso enfrente y le dijo: no, esto no es así, yo lo voy a hacer así, voy a hacer distinto, ¿no? Isabelita cumplió con los planes diseñados en Madrid y regresó a Puerta de Hierro con José López Rega, a quien había conocido durante su paso por la Argentina. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Illia, instaurando la autodenominada Revolución Argentina. 4 años más tarde, el 29 de mayo de 1970, el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por Montoneros, una organización guerrillera de origen católico que exigía el regreso de Juan Domingo Perón. Los montoneros acusaron a Aramburu por el golpe de Estado de 1955, los fusilamientos de 1956 y el robo del cadáver de Evita. Lo ejecutaron a sangre fría. Sus responsables nunca fueron juzgados.